México, el país que mata, desaparece y olvida a sus estudiantes. Queda, que poco queda de nuestro amor. ¡Tenemos armas! ¡No tenemos armas! Queda nada, apenas El presidente Enrique Peña Nieto entrega las declaraciones tras la reunión con los familiares de los 43. Participaron policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Policía Estatal y otras corporaciones, además del grupo criminal Guerreros Unidos. Que mi hijo sepa que yo lo he seguido buscando y que sepa que no lo hemos olvidado, y que no lo vamos a olvidar. Del país investigan un terreno en una región agrícola que era utilizado por el crimen organizado para presuntamente reclutar a jóvenes y en el que encontraron cientos de prendas de vestir acumuladas, restos óseos e indicios de calcinamiento. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. ¡No somos guerreros, somos estudiantes! ¡Estos somos unos estudiantes! En México, estudiar se volvió algo muy difícil, ya que no sabes si el día de mañana vas a regresar con bien a tu casa, porque da miedo salir, porque de hecho México carga con un gran conflicto histórico, social, y no tanto por lo gubernamental, ya que sí contribuye a todo esto, pero las desapariciones, las matanzas, todo lo que ha sucedido en los últimos años siempre será una huella para México. Porque, de hecho, por día de 8 a 10 personas desaparecen en el país, entre hombres, mujeres, niños, adolescentes, estudiantes y jóvenes que un día salieron a trabajar, a estudiar y nunca regresaron más a su casa. Porque eso demuestra que el gobierno solo sabe callar a los que dicen la verdad y cubrir a los delincuentes, cubrir a quienes hacen todos estos actos atroces. Porque no solo te vuelves un número más, te vuelves una persona que para su familia acaba con la felicidad, porque la familia no duerme, porque la madre ruega, implora, llora porque aparezcas, porque el número es interminable. Son más de 100,000 casos hasta la fecha de desapariciones que no han sido resueltos. Porque una madre se volvió buscadora, porque el estudiante se volvió activista, porque los que están vivos son espectadores del horror que se vive día tras día. Y ese es el México que oculta, que calla, el México que no hace despertar a sus autoridades. Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar. Ser estudiante en México no solo significa tener sueños, tener metas, querer salir adelante, progresar y conseguir un trabajo con un buen sueldo, aunque en México es muy poco probable. Pero también significa salir con miedo. Significa no saber si vas a regresar vivo, si vas a ser un número más la próxima vez. Pero las libretas se han mezclado con pancartas. Los salones se volvieron posibles refugios. Y los ideales son presa fácil para el gobierno. Algo que se puede silenciar muy sencillo. Pero hubo una vez, 1968, Tlatelolco, en que los estudiantes salieron a protestar, salieron a buscar la libertad, la justicia que tanto anhelaban. ¿Y qué recibieron? Por parte del gobierno solo recibieron balas, silencio y represión. Porque aquel día 2 del verano del 68 no solo fue una matanza, fue una herida nacional. Una herida que hasta la fecha sigue abierta.
porque el gobierno ese día demostró su cara más oscura. Y sí, ellos buscaban un ideal que no fue respetado, porque esa tarde en Tlatelolco era mejor ser un delincuente a ser un estudiante, porque esa tarde la Plaza de las Tres Culturas se tiñó de rojo, porque en el aire quedaron grabados los gritos de las personas que no pudieron salir, porque habían cuerpos caídos, cuerpos de inocentes, gente que solo buscaba libertad, gente que solo buscaba pelear por sus ideales, gente que quería respeto por parte del gobierno. Pero no solo sufrieron los estudiantes, sufrieron sus familias, sufrieron sus madres que fueron a buscarlos, aunque sea encontrarlos muertos y tirados ahí. Pero el 68 no fue todo, fue el inicio, porque el gobierno quería demostrar algo, porque el mundo le dio la cara al país. ¿Por qué? El gobierno estaba tan concentrado en los Juegos Olímpicos de ese año que demostró su mayor miedo, que eran sus estudiantes, porque mandarlos a callar de esa manera, en lugar de mostrar la imagen de avance tecnológico, la imagen de que todo estaba bien, que era un país armónico, se fue a la basura. Todo porque el gobierno no supo respetar correctamente todo. Hola. Bueno, mi compañera y yo les vamos a hablar sobre los temas que nos parecieron importantes en el artículo que leímos. Yo soy Karen. Y yo soy Mildred. Bueno, yo te voy a estar platicando sobre el tema que a mí me pareció importante. Y fue el de que se menciona sobre el cuento titulado Los huevos del diablo, que dice que está inspirado en los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y que refleja la violencia por parte del Estado. Bueno, y yo les voy a contar sobre los 43, la punta del iceberg, que en este hablaremos de algo que marcó a todo México, que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que este es un tema que va más allá de una sola noche, porque en realidad fue solo la punta del iceberg, donde de muchos problemas que todavía siguen pasando en la actualidad en México. Bueno, a mí me pareció muy importante ese que mencionen a a este cuento. Me dio curiosidad y estuve buscando un poquito de qué se trataba y justo pues es la historia como de varios jóvenes que están siendo reprimidos por parte del Estado y están sufriendo violencia. También podemos ver que cómo se nos cuenta ahí que están sufriendo mucho miedo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, me despertó curiosidad saber de qué se trataba el cuento. Y si bien no me apareció todo, o sea, nada más como que me apareció un pequeño fragmento y un resumen, pues a lo poquito que vi es que se trata de la historia de, de varios estudiantes, pero creo que en este caso nada más narra de uno, y que están viviendo mucha represión y violencia por parte del Estado y a través de eso pues sienten muchísimo miedo y mucha confusión, pero sin embargo eso no les impide como tener esa unión entre ellos y tienen el sentimiento de esperanza para poder resistir todo lo que está sucediendo. ¿Y cómo se relaciona con los 43 normalistas de Ayotzinapa? Ah, pues justo en el artículo nos dice que está inspirado en ellos porque pues fueron víctimas de la injusticia y del abuso del poder que tiene el Estado sobre nosotros. Ay, ¿y qué tipo de violencia muestra el cuento? Pues muestra la violencia que les genera mucho miedo, la represión y pues, eso. ¿Tú qué mensaje crees que quiere dar el autor? Pues creo que lo que quiere dar el autor es que no olvidemos lo que pasó,
para que reflexionemos sobre lo que el Estado es capaz de hacer para reprimirnos a nosotros como estudiantes si alzamos la voz. Ay, ¿y por qué es importante hablar de ese tipo de historias? Pues creo que nos ayudan justo a crear conciencia para que no se vuelva a repetir los hechos y pues como estudiantes a crearnos como algún tipo de sentimiento para que nosotros también nos unamos a esos movimientos. Y a ver, tú a ti, ¿por qué te pareció interesante ese tema que escogiste? Pues a mí me pareció interesante porque cuando decimos la punta del iceberg, creo que hablamos de que solo hemos vivido, no solo hemos visto una parte del problema, porque debajo de esta historia hay violencia, corrupción, narcotráfico y complicidad del Estado. Y con el tiempo vi que con el tiempo se descubrió que policías militares y grupos criminales estuvieron involucrados en esto. Y hubo encubrimiento fueron como intentos por ocultar la verdad. Y creo que este caso mostró que muchas veces las autoridades pues nada más eh, prefieren protegerse a ellos en lugar de proteger a la gente. Y por eso esto dolió mucho y también despertó mucho la rabia y el coraje de todo el país. Ah, ya. Bueno, pues qué interesante, ¿no? ¿Te puedo preguntar como mis dudas o preguntas y así? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasó con esas 43 personas? Pues a lo que yo sé desaparecieron en 2014 en Iguala Guerrero cuando iban hacia una manifestación y hasta hoy no se sabe con certeza qué pasó con estas personas. Ya. ¿Por qué crees tú que fue un caso muy importante? Pues porque mostró que en el país hay mucha corrupción y que hay mucha violencia y que la impunidad también está presente. Y fue un caso que indignó bastante a todo el país. ¿Quiénes crees tú que fueron los responsables de todo lo que pasó? Pues hasta donde yo sé, se cree que los policías locales tuvieron eh, como que encubrieron y también el crimen organizado. Ya. ¿Cómo reaccionaste tú al enterarte de esto? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué sentimiento te generó? Pues creo que como en todo el país hubo como bastantes personas que les causó como mucho incertidumbre o como que nos indignó a todos porque es algo que hasta el momento no se sabe y ya ha pasado bastante tiempo y pues eso. Mm, ya. Este caso, ¿qué nos enseña de la justicia que hay en México? Pues nos enseña que muchas veces no se castiga a los verdaderos culpables y que aún hay mucha impunidad aquí en el país. Sí, fue un caso muy feo. O sea, a Sí, mí lo me peor lo es que todavía no se sabe nada, o sea, como que es porque yo sí, creo que sí saben, pero no quieren hablar nada. y no quieren hablar nada. A mí una vez un profe de historia me contó que, o sea, como que cada vez que intentaban como investigar sobre el caso, como que cambiaban las pistas, o sea, como que ponían cosas que no para que no se encontraran culpables. Lo que sí es que dicen que fueron gente creo que de la Marina o del Ejército, algo así, no sé muy bien, a lo que me acuerdo, pero pues sí, estuvo muy feo y es algo que todavía ni se logra resolver y pues sí te quedas así de que, Sí, yo creo que sí se ve un poquito obvio que fueron como las autoridades, porque yo creo que debería de haber al menos algunas pistas o que ya se debió de haber sabido, aunque sea de alguno, o sea, uno de ellos, sí. pero pues no, ver algo las autoridades. Sí, también, igual sobre el tema que nos mencionaban como nuestros compañeros de sobre el 68 también creo que fue algo muy fuerte y muy feo que, pues, yo jamás creí que el gobierno fuera como capaz de hacer algo tan horrible, nada más por levantar Sí, la voz. aparte, solo iban como estudiantes
querer tener mejores oportunidades y todo eso, y pues solo porque, no sé ni por qué fue de que lo hicieron, pero pues se fue, está súper feo que de repente, no sé, tú como estudiante vas y dices, ah, pues vamos a marchar porque esto pues no está bien y así, y de repente ya pues ya no regresaste a tu casa. Sí, pues sí. O sea, yo tampoco estoy muy informada sobre el caso, pero, o sea, estaban como exigiendo algo. No me acuerdo bien qué, porque pues debería de saberlo, pero no lo sé, sino que iban a exigir algo, ¿no? Y creo que como iban a hacer los Juegos Olímpicos, como que el presidente Díaz Ordaz, creo fue, sí, ¿no? Sí, Sí, ¿no? creo que sí. Mandó a... Sí, no, creo que sí, sí, ¿no? Estoy bien mal, perdidísima en historia. Fue el que los mandó a matar así súper horrible. No, Sí, qué miedo. como para que no hubiera tanto escándalo. Sí, pues no sé, yo creo que los movimientos estudiantiles son muy importantes porque pues así nos hacen como alzar la voz y no quedarnos callados ante las no quedarnos callados ante las desigualdades del gobierno, ¿no? Pero pues no sé, a mí me daría, bueno, a mí no me gustaría involucrarme mucho como en eso porque justo por lo que ha pasado me daría miedo de que Nos o sea, pasara algo, ¿no? ajá, Sí, pasara algo como parecido. Pero pues sí, justo, o sea, si tuviera la oportunidad de estar en uno, pues sí lo estaría, pero bueno, no sé. Yo digo que sí, pero me da un poco de miedo, así de que... sí, por todo lo que ha pasado. Y sí, sí, sí me daría miedo a mí también estar. Y a mí O también. estaría, es que ni acompañado siento que estarías a salvo porque pues puede pasarle algo a ambas personas. Sí, porque como en varios movimientos como que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en los movimientos feministas, a mí me tocó ir a una marcha y a pesar de que varias personas como que bueno, están las chicas del bloque negro que son las que van haciendo destrozos, vamos como que todas las que somos pacíficos, bueno, pues sí, estamos haciendo una marcha muy pacífica y literal a mí me tocó me acuerdo que estábamos yendo hacia... Ay, no sé, ahí donde se juntan todos, es que no sé cómo se llama. ¿Reforma? No, el Palacio. Bellas Artes por Ah, ahí. ¿no es el Zócalo? Ándale, el Zócalo. Vivo aquí, no sé ni qué onda. Bueno, íbamos hacia allá y ya eran como las 5 de la tarde y a pesar de que las del bloque negro eran solo como las de hasta atrás o las de hasta adelante, nos empezaron a echar como gas lacrimógeno y así todo bien feo. Y yo dije, oh, ¿qué onda? Era mi primera marcha, o sea, estuvo muy bonita y todo, pero sí me espanté mucho y dije de que ya no Sí, luego, quiero. luego se pone muy feo y luego a las autoridades no les importa si tú estás haciendo o no y les va igual a todos. Sí, pues sí. También creo que por eso, o sea, sí son muy importantes los movimientos porque han logrado muchísimas cosas y gracias a ello pues ya no tenemos como esa represión y, Y sí y se esas han visto desigualdades. cambios. Ajá, sí, pero pues igual creo que siguen habiendo cosas como que no, Sí, no como que hay tan todavía bien. faltan varios cambios en el Sí, país. sí, sí. ¿Has escuchado que los movimientos estudiantiles solo fueron parte del 68? Muchos piensan que aquella época fue la única en que los jóvenes se organizaron y salieron a las calles a protestar. Pero esta idea está muy lejos de la realidad. Los movimientos estudiantiles no murieron, solo cambiaron de forma y se adaptaron a las nuevas épocas. El movimiento del 68, sin duda, fue un punto de partida. Miles de jóvenes salieron a las calles a exigirle a su gobierno, exigirle cosas básicas como la justicia, la libertad y la democracia. Fue un momento histórico que no solo marcó a México, sino al mundo entero. Pero reducir toda esta historia a solo esa fecha en específico sería decir como que la juventud perdió o dejó de tener esa voz. Y eso no es del todo cierto. Hoy en día los movimientos estudiantiles están más activos que nunca, participando activamente, haciendo marchas, protestas y exigiendo tal vez las mismas cosas,
pero de distintas maneras y algunas con otras causas. Por ejemplo, antes la principal forma de protestar era haciendo marchas o huelgas escolares. Ahora, además de eso, los estudiantes usan las redes sociales como espacios de lucha. Un video, un hilo en X, antes llamado Twitter, o una campaña viral puede denunciar injusticias y generar presión pública en cuestión de horas. En un activismo más rápido, más visual y muchas veces más inclusivo. Y no solo cambiaron los medios, también las causas. Si en los 60 los demandantes eran principalmente políticas o académicas, como la autonomía universitaria o la autonomía del Estado, hoy los estudiantes defienden la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la protección contra el medio ambiente, entre muchas otras. En otras palabras, el movimiento estudiantil actual es más amplio, más consciente e interconectado con otros movimientos sociales. Y eso también nos dice algo importante. Los jóvenes ya no solo protestan porque les pesa dentro de la escuela, sino también por lo que ocurra fuera de ella, en la sociedad y en su país. Hoy, un estudiante puede organizar una marcha desde el celular, crear un colectivo para apoyar a víctimas de violencia o coordinar una campaña ecológica desde su facultad. Eso también es activismo. Y aunque tal vez no siempre tenga la misma visibilidad que antes, su impacto es más real. Claro, no todo es perfecto. Estas nuevas formas de organización también enfrentan retos, como la desinformación, la división interna o el cansancio colectivo puede debilitar estos movimientos. Además, siguen existiendo represión y falta de escucha por parte de las instituciones. Aún así, los estudiantes continúan resistiendo, aprendiendo y adaptándose. Cada generación encuentra su manera de levantar la voz. Buenas tardes, yo soy Daniel Cortés Bennett y pues bueno, voy a hablar junto con mi compañero por mi parte sobre movimientos estudiantiles contemporáneos. Pues bueno, primordialmente a mí me pareció interesante este tema ya que pues la mayoría de investigaciones sobre movimientos estudiantiles en México pues se centran principalmente en la matanza de Tlatelolco de 1968. También aparte de ser hechos históricos, etcétera, pues se ha pasado sobre ya como, por así decirlo, cultura. Entonces es cuando llega ya ese tema más emocional y así como se menciona en el cuento anterior. ¿Por qué el internet y redes sociales pues se volvieron formas de protesta para los jóvenes estudiantes? Pues ha evolucionado, ¿no? Con el tiempo. Un ejemplo que podemos incluir es como el Yo Soy 132 en 2012 que se utilizó pues como portaguas, ¿no? Para lo que sucedió en los desaparecidos de Ayotzinapa. Se usaron medios y redes como Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Entonces, también ese tema de, pues, cómo la juventud adopta herramientas tecnológicas para, pues, continuar la tradición de lucha y pues, demostrar esa inconformidad mexicana por parte de, pues, más que nada las instituciones o academias. Entonces, también tenemos algo claro que, pues, me gustó mucho pues, de la lectura, que nos recarga que, pues, no solo suceden estos movimientos en la Ciudad de México,
sino que también en otros lugares como Oaxaca, Chiapas, Sonora. Y pues bueno, como fue en el caso de Ayotzinapa, que fue en una escuela rural. Entonces, aunque ese ya es un tema más, otro tema, de hecho, pero pues tiene ese vínculo con cómo se manifiestan los estudiantes mediante pues la tecnología, internet, redes sociales, etcétera. Entonces yo te quiero preguntar a ti, compañero Max, ¿crees que las redes sociales son una forma real de protesta o solo ruido digital? Bueno, yo considero que es un poco de ambas, ¿no? O sea, te permiten comunicar lo que quieres decir, cosas así, pero también te permite hacer ruido social, nada más como fue el caso del CCH, ¿no? Cuando sucedió lo de nuestro compañero, pues estaba llenando internet de puras noticias fake. Y entonces, pues es eso, considero que sí, pero hasta cierto punto. Ok. Y en cuanto a las marchas, manifestaciones que se realizan pues en la escuela, ¿crees qué ventajas y desventajas crees que tiene? O bueno, riesgos, mejor dicho. Bueno, primero que nada, pues ventajas es que hace ruido para que el gobierno, bueno, no el gobierno, pero hacia donde te quieres dirigir, haga caso, entienda, hace ruido para eso. Pero las desventajas es que, además de que afectas a terceros, como por ejemplo cerrando avenidas, todo afectas a gente que no tiene nada que ver. Mm, también es muy riesgoso, porque en cualquier momento puede llegar alguien y hacer algo. Entonces, tiene sus ventajas, pero por mi parte no me agrada ese tipo de manifestaciones. De acuerdo, gracias. Y ahora vamos con tu tema, por Ah, favor. sí. Hola, yo soy Maximiliano García Sánchez y yo voy a hablar sobre el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Primeramente, a mí me pareció interesante este tema porque es uno de los hechos que ha marcado estos últimos años en cuanto a las desapariciones forzadas y el cómo no, a día de hoy todavía no se tiene una respuesta clara, me causó mucho interés. Pero pues les voy a contar un poco del contexto y de los hechos para que entiendan más sobre la historia. Contexto. En 2014, el estado de Guerrero enfrentaba una grave crisis de violencia, pobreza y corrupción, donde el crimen organizado tenía una fuerte influencia sobre las autoridades locales. Los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, provenientes en su mayoría de familias humildes, estudiaban para convertirse en maestros rurales y eran conocidos por su compromiso social y su espíritu de protesta. La noche del 26 de septiembre de 2014, al dirigirse a Iguala para conseguir autobuses rumbo a una manifestación, fueron atacados por policías municipales vinculados con el narcotráfico, lo que llevó a la desaparición de 43 estudiantes. Hechos y significado. El gobierno presentó una versión oficial que más tarde fue desacreditada por expertos nacionales e internacionales, evidenciando el ocultamiento de información y participación del Estado. Actualmente, a más de una década, el caso sigue abierto y el clamor de las familias permanece. También hubo una frase que se popularizó mucho, ¿no? Que era, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y pues vaya, ¿no? A mi punto de vista, lo de Ayotzinapa, no es una tragedia, sino es algo que marca un antes y un después dentro de las desapariciones, ¿no? Porque quizá nunca, bueno, sí, lo que pasó el 2 de octubre tiene mucha relación, ¿no? Porque, pues vaya, ¿no? Ah, tienen que ver con estudiantes y movimientos, pero nunca había pasado algo así, ¿no? Que desaparecieran 43 estudiantes que solo querían ir a protestar. Es algo que preocupa bastante. ¿Cómo pueden desaparecer 43 estudiantes? Y más que el gobierno tenga relación con esa desaparición.
Es algo muy terrible lo que sucedió y, y vaya, yo también tengo unas preguntas para mi compañero y que él me pueda decir su opinión. Para ti, ¿qué piensas que representa el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la sociedad actual? Pues bueno, yo creo que nos da a entender que pues estamos en un país muy difícil de pues salir adelante, ya que pues ellos no estaban haciendo pues nada malo, realmente solo iban pues con un bien, con mucho futuro por delante y etcétera. Y pues que ya ni siquiera estamos seguros, ¿no? De la policía, porque en ese caso fue la policía quien pues los capturó, ¿no? Que obviamente vinculado a narcotráfico, gobierno, narcogobierno. Entonces, pues yo pienso que pues ese suceso refleja mucho la pues seguridad y situación actual pues de México, cómo está relacionado, se supone, el gobierno con el narco. Ok. Y mi segunda pregunta es, ¿crees que algún día se logrará la justicia completa para las familias de los estudiantes? Pues realmente, bajo mi opinión, lo dudo mucho, ya que pues es mucha dependencia del gobierno ese caso y pues realmente no le noto, no creo que le den una importancia a ello, que sí debería obviamente, ¿no? De hecho yo creo que importa más el impacto que causó, porque de no haber sido así, pues realmente hubiera pasado como si nada el suceso. Ok. Y por último, pues como reflexión final, me gustaría decir, ¿no? Que el caso de Ayotzinapa nos recuerda que detrás de cada número o cada estadística que sale, que puede salir en la televisión, puede salir en diferentes medios, está la vida de un ser humano y, y un ser humano que tenía familia, ¿no? Y esas familias que a día de hoy todavía siguen buscando respuestas sobre la desaparición de su hijo, no sé, cualquier relación que tengan con el sujeto. Y más que una historia del pasado, es una herida que refleja la importancia de exigir justicia, memoria y verdad. Recordar a los 43 no es solo mirar hacia atrás, sino mantener viva la esperanza de un país más humano y consciente de que la dignidad no se debe olvidar. Por mi parte, sería todo. Y pues para finalizar, realmente hicimos incluir, bueno, debatir esos dos temas ya que tienen que ver uno con otro. Pues realmente del caso de Ayotzinapa salió esta manifestación por medio de internet y redes sociales, como ya lo había mencionado antes, como lo es Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Entonces, pues eso nos indica que pues la sociedad o estudiantes jóvenes están evolucionando en cuanto a medios de vía internet o redes sociales para pues manifestarse y pues demostrar las inquietudes o inconformidades que tenemos respecto al instituto o academia a la que pertenecemos. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.